Bueno, pues aunque Gabriel Zarraut es conocido por muchos de vosotros, voy a hacer una pequeña presentación para que quede registrado de cara al vídeo que se suba a Internet. Y también para la gente, volvemos a saludar a los que nos estáis viendo desde el otro lado de la pantalla. Gabriel Calvo Zarraute, sacerdote y párroco rural en los Montes de Toledo, se licenció en estudios eclesiásticos, en teología fundamental, en historia de la Iglesia y en derecho canónico. También es diplomado en magisterio y graduado en filosofía. Me estoy saltando cosas de todo esto. Es doctorando en Historia de la Iglesia en la Universidad de San Dámaso y profesor del Instituto de Ciencias Religiosas de Talavera de la Reina. Escribe, como todos sabéis, en numerosos medios digitales y también en el portal Infovaticana. Además, colabora en el programa Teatro Crítico, ya sabéis, de la Fundación Gustavo Bueno, en los canales El Toro TV y en el programa, conocido por muchísimos, La Sacristía de la Bandé. Una tertulia sacerdotal, ya sabéis, contrarrevolucionaria. Ha publicado varios libros, vamos a citar aquí, pues de la crisis de fe a la descomposición de España, del año 2021, y el más reciente, de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Y sin más, pues os dejo con él. El título de su ponencia es Cuando la Iglesia se pasó al enemigo y sus consecuencias para España. Así que con todos vosotros, Gabriel Zarraut. Muchísimas gracias, Paloma, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por estar en la sede en la que estamos, pues, y también, como apuntaba Paloma, por las colaboraciones que realizo con la Fundación Gustavo Bueno y que también la Fundación Gustavo Bueno, o al menos algunos de sus miembros, pues también colaboran con nosotros y con nuestro canal, pues siempre intento subrayar y acentuar lo que tenemos en común e intento evitar lo que tenemos en discordancia, ¿no? Porque creo que no se trata de hacer un planteamiento ecléctico, no se trata de confundirnos, porque es evidente que somos distintos y que partimos de bases diferentes, pero bueno, es aquello del refrán castizo de que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Entonces, lo que tenemos enfrente, todo lo que tenemos enfrente, que ya no es que amenace, sino que es una realidad operativa que está destruyendo todas las bases de la civilización hispánica y cualquier vestigio de racionalidad, pues creo que debe motivarnos a una colaboración y a formar un frente amplio en el que pues, distintos elementos que podamos compartir nos sirvan de colaboración mutua para su defensa y para su promoción. Este es un poco el marco en el que se encuadra pues que gustosísimamente pues nosotros colaboremos con la Fundación Gustavo Bueno y se lo agradezcamos y viceversa, ¿no? Pues cuando ha venido alguien de la Fundación Gustavo Bueno a nuestro programa, pues por ejemplo Paloma, pues nos sentimos muy, muy contentos, muy felices, muy, pues eso, muy en sintonía. Bien, el título no es que intentara ser provocador cuando la Iglesia se pasó al enemigo y sus consecuencias para España, sino que lo que quiero remarcar es que las decisiones de gobierno que toma la Iglesia o que toman las jerarquías de la Iglesia, eso tiene unas consecuencias y eso afecta, máxime cuando se toman esas decisiones, cuando todavía se vivía en Occidente en una sociedad cristiana, cosa que ya ha desaparecido. Lo que sí os pido es que yo comprendo que estos son ya cuestiones que hay que hilar un poco más fino y que si no estudias teología no las dominas mucho, pero no caigáis en el error de identificar iglesia con papado o iglesia con jerarquía, ¿eh? Que muchas veces se cae en esto. Entonces se habla, nos podemos permitir bueno, coloquialmente, por economía verbal, podemos permitirnos en ocasiones integrar en el concepto iglesia todo eso, pero no se puede reducir solo a eso. Es decir,
Yo esto lo he hablado, por ejemplo, con el historiador Pío Moa, que me prologa un libro anterior a estos que decía Paloma, Verdades y mitos de la Iglesia Católica. Le decía, vamos a ver, digo, vamos a ver, el papado no es la Iglesia. Es verdad que el papado forma parte de la estructura de la Iglesia y no puede existir Iglesia Católica sin papado, es cierto. Pero que si un papa hace o dice tal cosa o toma tal decisión, no se puede decir que toda la Iglesia está implicada ahí y está detrás. No sé si me explico correctamente. O sea, por ejemplo, si el Papa Francisco recibe a Evo Morales en el Vaticano y le regala a Evo Morales una hoz y un martillo, que es con un Cristo, con un crucifijo, pues a mí y a muchos millones de católicos nos produce náuseas eso, ¿no? Y evidentemente no se puede decir, no, la Iglesia ha bendecido, la Iglesia apoya pues a los movimientos indigenistas marxistas de Hispanoamérica. Y lo mismo con la jerarquía. La Iglesia Católica es jerárquica porque Cristo funda una iglesia jerárquica desde el principio. Y es lo que nos diferencia de los protestantes también. Y el principio de la jerarquía va unido al principio, al régimen, al sistema sacramental, que sabéis perfectamente que es lo que destruye por completo Lutero. Luego, donde hay sistemas sacramentales, porque hay una jerarquía, un gobierno sagrado que a través del sacramento del orden posibilita la celebración de esos sacramentos con todo lo que esos sacramentos conllevan, pues de cultura que los envuelve, de cultura que los envuelve. Y si os dais cuenta, cuando la fe católica se ha arraigado en la entraña de un pueblo, alrededor de los sacramentos, alrededor de todas las celebraciones litúrgicas, se ha elaborado una cultura. Algo tan sencillo y tan de andar por casa, podríamos decir, tan casero como es que comamos torrijas en Cuaresma y potaje, ¿no? Cosas de este estilo. O que llegue el Día de los Santos y tomemos un determinado tipo de dulces. Cosas así. Bien, hechas estas salvedades, quiero brevemente, dentro de la limitación de tiempo, porque es un tema realmente muy complejo, es un tema poliédrico, pero sí quiero haceros una breve aproximación. Nos situamos en el contexto de la modernidad. De la modernidad no como periodo histórico de la edad moderna, porque precisamente el siglo de oro español, que es el siglo de oro de la Iglesia en España, otra precisión también de propia de teología, no se trata de Iglesia española, no, la Iglesia es la Iglesia católica, luego es la Iglesia en España, en Portugal, en Italia, en Francia. Tened cuidado con las palabras porque sabéis que por la lingüística entran las ideas, entran los conceptos. Entonces, no hay una iglesia española en ese sentido, como no hay una iglesia catalana ni una iglesia vasca. Es la iglesia católica. Y en la medida en que prime el elemento vasco o catalán sobre el católico universal, pues cada vez será menos católica, menos universal. Y por eso la iglesia, por ejemplo, en Vascongadas, pues está reducida a la mínima expresión porque realmente no son católicos, son tribalistas euskaldunes, que es distinto. Bien, pues la modernidad, que es distinto a la edad moderna, la modernidad tiene unas categorías de pensamiento y esas categorías de pensamiento podrían reducirse de forma genérica al subjetivismo. Un subjetivismo que filosóficamente es de matriz nominalista, que surge, como bien sabéis, en ámbito eclesiástico, con Duns Scoto, con Guillermo de Ockham, y que después llegará a su paroxismo pues, con el mayor discípulo nominalista de Ockham, que es Lutero. Y así Lutero se reconoce a sí mismo en sus escritos, yo soy de la facción de Ockham, se reconoce nominalista. El nominalismo de Ockham tiene dos vertientes. Ockham es fideísta para cuestiones de teología, de religión, pero para cuestiones políticas es un absoluto racionalista. Y por eso el apoyo de Ockham al emperador Luis de Baviera contra el Papa Juan XXII, Jacobo de Leuze,
dentro de esa paradoja que es el propio nominalismo, pues él concilia esos dos extremos de ser a la vez fideísta y ser a la vez racionalista. Pues el fideísmo luterano, que proviene de este nominalismo de Occam, a lo que conduce es a una supuesta existencia de una instancia que reformula, que crea la realidad. Esto es el racionalismo de Descartes. Pienso, luego existo. Es decir, la realidad depende de mi pensamiento. No existe por sí misma, depende de mi pensamiento. Pienso el pensamiento. Y esto tiene unas consecuencias, bien sea a nivel comunitario, a nivel colectivo, es decir, la comunidad política, la concepción de la política, o también a nivel individual, es decir, la antropología, la noción de persona y, por lo tanto, la noción de ética y la noción de política, que forma parte de la ética. Recordad también esto, muy importante, con Aristóteles, o mejor dicho, desde Aristóteles, la política forma parte de la ética. Y en la Edad Moderna, en los albores de la Edad Moderna, Maquiavelo, con su obra El Príncipe, es el que divorcia la política de la ética, cuando él introduce el principio de que el fin justifica los medios y la razón de Estado, Pues esta instancia racionalista que niega la existencia orgánica del mundo, objetiva, al contrario, es la que lo decreta. Esto existe porque yo lo pienso así. Yo lo pienso así y le pongo tal nombre. Ahí tenemos el nominalismo y el racionalismo. Esto seguirá en la historia del pensamiento con Hegel, que también de sobra es conocido que toda la teoría política contemporánea, tanto de derechas como de izquierdas, bebe de Hegel y tiende a identificar esa instancia que decide qué es la realidad en el Estado. Un Estado de corte historicista y un Estado que con Hegel se diviniza, se transforma en Dios y es la fuente de la moralidad, del bien y del mal, de la verdad y de la mentira. Y ese Estado, con el advenimiento universal de la democracia, especialmente de la democracia liberal, porque una cosa es la democracia de Pericles, que no tiene que ver nada con la democracia moderna, con la democracia posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues termina desembocando en una tiranía encubierta en nombre del pueblo, es decir, una criptocracia. Esa criptocracia es una oligarquía en la sombra, aunque necesite, evidentemente, una serie de figuras que sirvan de escaparate. Alguien tiene que dar la cara. Pues ahí tenemos a un Soros, a un Bill Gates y a otros, pero son figuras de escaparate. Y evidentemente eso termina en la mayor cleptocracia que se ha conocido en todos los tiempos. ¿Por qué? Y esto es la introducción a lo que quería deciros, por situarnos un poco. Porque persigue arrebatar a los hombres su identidad. Permite o persigue arrebatar a los hombres su naturaleza. Y esa naturaleza, esa identidad en Occidente, se basa en tres realidades fundamentales de la teología dogmática católica, que es el misterio de la Santísima Trinidad en el que se basa toda la religión católica, que siempre la Iglesia custodió, que siempre la Iglesia elevó, que siempre la Iglesia desarrolló. Tres nociones que, insisto, brotan de esa teología dogmática católica, porque todo viene de ahí. En el capítulo primero del Evangelio de San Juan, en el prólogo, comienza diciendo: en el principio era el logos, la palabra, el verbo, la razón, que es lo que también significa logos en griego. Es decir, Dios es razón, Dios es racional, Dios no es irracional, Dios no es arbitrario, luego la fe no es irracional, la fe no es arbitraria, la fe no es un movimiento sentimentaloide, como luego dirá después en el siglo XIX-XX el modernismo, sino que la fe es una virtud intelectual. Es una virtud intelectual que perfecciona el entendimiento humano. Por eso diría Santo Tomás en la Suma Teológica que la fe presupone la razón. Luego, donde hay razón puede haber ejercicio de la fe, y donde no hay ejercicio de la razón, la fe degenera en fideísmo
y donde no hay fe, la razón puede degenerar en racionalismo. Y como están unidas una y otra, cuando se arranca una de ellas, la otra evidentemente también lo sufre, tiene consecuencias. Por eso vemos en nuestra época, en este mundo posmoderno, que cuando ya la gente ha perdido la fe, eso ha afectado a su razón. En el sentido de que cosas que son de sentido común, que no hace falta ser catedrático de metafísica y que nuestros antepasados las tenían muy claras, ahora la gente no las tiene claras, al contrario. Si soy un hombre, no soy una mujer. Si mi biología es la biología de un hombre y soy Gabriel, no puedo decir que sea Gabriela. Esto que es el primer principio de la filosofía desde Parménides, la noción, el concepto de no contradicción, pues esto hoy todos vemos como a la gente se le ha ido de la cabeza y tiene también esta motivación teológica, ¿no? Pues esos tres conceptos que devienen de la Trinidad, de la teología dogmática, como toda la moral católica tiene su origen y su fuente en la teología dogmática, en la verdad de Dios, son la paternidad, la patria y el patrimonio. Importante. La paternidad porque Dios es Padre, y es el dogma fundamental católico de la Trinidad, Dios es Padre, y de ahí que siempre la Iglesia por eso valorara lo que es la paternidad y por lo tanto la extensión y el recubrimiento, el envolvimiento de esa paternidad, que es la familia natural, ojo, no la familia tradicional, porque eso se usa en un sentido, esa expresión se usa en un sentido peyorativo, ¿no? Familia tradicional vendría a ser igual a familia obsoleta, familia antigua, retrógrada, medieval. No, la familia natural, porque no se trata de que la Iglesia sea retrógrada, se trata de que aquí la más retrógrada es la naturaleza, que se empeña en que solamente de un hombre y una mujer surja un ser humano, porque no somos hermafroditas como los caracoles. Pues bien, el concepto de paternidad, de la familia natural, y esa familia natural que es la que impedía la infantilización de la sociedad, que es lo que hoy vemos por doquier. La familia era una escuela no solamente de virtudes, no me gusta decir, mejor dicho, odio decir valores, porque la teoría de los valores es de, también sabéis, es de la escuela de Max Scheler y nunca la Iglesia Católica habló de valores, siempre habló de virtudes. Virtus en latín significa fuerza, una fuerza operativa, un hábito operativo bueno. Eso es lo que enseñó Aristóteles en la Ética Nicómaco, sobre todo, aunque también lo desarrolla en otras, y eso es lo que recogió Santo Tomás y toda la escolástica medieval y moderna de la Escuela de Salamanca. Cuando la Iglesia se ha hecho progre para hacerse modernilla, pues ha dejado de hablar de virtud, porque esto de la virtud, pues como que no mueve, no conquista, y entonces nos hemos pasado del valor, pero el valor es una cosa etérea, evanescente, que está flotando, que no se encarna, que no se hace realidad, que no aterriza en la materia. Luego, la familia natural es la que transmitía pues todo, y la que sobre todo propiciaba la madurez de la persona. Ese es uno de los motivos por los cuales nuestra sociedad es cada vez más infantil, más infantilizada y por lo tanto está más idiotizada y más subordinada a impulsos pues propios de la adolescencia, aunque se tenga 40 o 50 años. La segunda noción es la de patria, que deviene de padre también, de paternidad, la patria, la tierra de los padres, la terra patrum, el patriotismo como una virtud. Cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Siempre la teología católica, siguiendo toda esta estela, consideraba que el patriotismo era una virtud, no a lo que se ha reducido hoy de un sentimiento deportivo y poco más, ¿no? Un sentimiento deportivo o, no sé, de Eurovisión, ¿no? Si va allí alguien de español, un sentimiento, no. La patria, y como dice también Unamuno, Miguel de Unamuno en su obra En torno al casticismo, habla de la patria chica y de la patria grande. Claro, la patria, nuestra patria chica, que solamente tiene sentido en esa comunidad de pueblos que la engloba, que es la patria grande. Si os dais cuenta, lo que era propio del pensamiento
por decirlo entre comillas, antiguo, del pensamiento tradicional de los siglos de oro de la historia de España, era que todo esto formaba una totalidad. Con la modernidad todo esto se fragmenta, se rompe. Y por eso nosotros lo vemos fragmentado hoy en día con nuestros ojos modernos y posmodernos del siglo XXI. Pero todo formaba una totalidad. El patrimonio, la patria, la paternidad, la patria y el patrimonio. El patrimonio que no solamente es el derecho natural a la propiedad, que cada vez estamos más despojados de él por la imposición confiscatoria, ¿no?, a la que nos tienen sometidos con unos impuestos cada vez mayores. Da igual ya gobiernos de izquierdas o de derechas. Rajoy subió los impuestos, todos lo sabéis, más que lo que tenía Izquierda Unida en su programa electoral. No solamente es el patrimonio material, ese derecho natural a la propiedad privada, porque eso es lo que posibilita la libertad de la persona, te posibilita también ser, no siempre, pero normalmente en circunstancias ordinarias, otra cosa son las circunstancias extraordinarias. En Pabellón de Cáncer, cuando Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel, le dice a sus torturadores del Gulag: al quitármelo todo me habéis dado la libertad. Pero se entiende que en circunstancias ordinarias el patrimonio es raíz de libertad. Pero no solamente, insisto, no solamente es ese patrimonio material, sino que es sobre todo el patrimonio espiritual, que es lo que se transmite en una familia de todo el patrimonio lingüístico, nuestra lengua española, cultural, histórico, religioso, todo se transmite en ese ámbito. Pues esto es lo que la Iglesia siempre custodió, desarrollado, profundizado desde la teología dogmática, hasta que pues viene la quiebra con la modernidad. El siguiente punto que quiero tocar es el de la dimensión social de la religión católica, y ya vamos a ir encaminándonos hacia los motivos que produjeron que la Iglesia, o mejor dicho, según os decía al comienzo, que las jerarquías de la Iglesia, 98% de ellas, entre comillas, se pasaran al enemigo. Cualquier teoría del Estado y cualquier filosofía política comporta previamente una antropología, es decir, una idea del hombre, de la que parte su teorización. Claro, si yo hago una teoría política, elaboro una teoría política, si yo desarrollo una batería legal, lo hago conforme a una idea previa de persona que tengo. Y por eso, iba a decir San Aristóteles, es que se me escapa esto de San Aristóteles. El hombre, ¿qué diría Freud, ¿no?, del subconsciente? El hombre es un ser político por naturaleza. Antropon zon politikon estin. La traducción literal es esa, un ser político. Se traduce por ser social. Muchas veces, bueno, polis sabemos lo que significa en griego, pero el original griego dice polis, político. Antropon zon politikon estin. El hombre es un ser político por naturaleza, es decir, es político, es social en todas las dimensiones de su ser. Por eso también la religión católica tiene esa dimensión social, por eso se construyeron y se levantaron los templos que tenemos tan bellos, y lo uno a lo que os decía antes de se levantaron esos templos tan bellos por esta dimensión social, pero también porque ahí se celebraban los sacramentos, y el sistema sacramental católico, el orden sacramental católico, posibilitó todo lo que después, a lo largo de las generaciones, los hombres fueron elaborando para albergarlo y darle mayor solemnidad. Ahí está el gregoriano, que también la Iglesia ha olvidado. Ahí está toda la polifonía del siglo XVI, toda la polifonía barroca. Ahí está todo el arte. Antes habéis estado con Jacobo viendo esto. Todo, si os dais cuenta, está puesto todo ese arte, toda esa música, toda esa cultura, está puesto al servicio de la celebración de los sacramentos, y de la celebración de los sacramentos no de manera individual, sino de manera política, social, colectiva. Esto es lo que diferencia la fe católica del intimismo, el intimismo subjetivista protestante.
propio del libre examen. Yo interpreto la Sagrada Escritura como me dé la gana y entonces no necesito ninguna mediación de la Iglesia y es solo Dios conmigo. Entonces, evidentemente, ahí a lo más que puede aspirar el protestantismo es a reunirnos en un local. Yo tengo 41 años, pero si algunos recordáis, sobre todo los que ya tenéis algún año más o menos, la Casa de la Pradera, ahí no aparecía en aquel templo ningún símbolo religioso. Entonces, tampoco es casual, ¿no?, que en los templos protestantes, como el tema de la encarnación le chirría mucho, porque esto es un elemento también muy importante del protestantismo. Al final, Lutero no se atreve a explicitarlo tanto, pero al final Lutero lo que está diciendo es que nada material puede ser instrumento de salvación. Porque entonces tiene que reconocer que no me salvo solo por la fe, sino también por las obras. Entonces, claro, por eso también, no solamente que reniegue del orden sacramental, sino que al renegar, en cierto modo, de la materia como instrumento de salvación, como camino de salvación, pues evidentemente en cualquier templo protestante no puede haber arte, no puede haber representaciones de Cristo. Tendrá que estar fuera, Por eso, pintores protestantes, por ejemplo, a ver, no recuerdo, siempre los confundo. Rubens, creo que era protestante. ¿Cuál era el protestante? El otro. Rembrandt, eso, siempre los confundo, Rembrandt. Pues por eso los cuadros de Rembrandt son de temática religiosa, la mayoría de ellos, pero no están ideados, por ejemplo, como un entierro del conde Orgaz en Santo Tomé, en la iglesia de Santo Tomé en Toledo, en la parroquia de Santo Tomé, donde eso forma parte no solamente del ornato, del adorno de una iglesia, sino que eso forma parte del culto litúrgico, eso conduce, eso ayuda al fiel a meterse, a zambullirse en lo que es la celebración del acto litúrgico. Aquí es donde vemos, en esa dimensión social, en esa dimensión política, el cambio que se ha operado en la Iglesia. Un cambio que creo que es, a todas luces, una ruptura. Lo que pasa es que en la Iglesia se ha intentado maquillar esa ruptura, pero ha habido una ruptura. Y esa ruptura lo que ha configurado es la devastación. Y se puede decir así, con todas las letras. No encuentro otro concepto que pueda utilizar que sea más descriptivo en toda la totalidad del fenómeno, devastación. La devastación del catolicismo, primero como religión, es decir, en cuanto a la filosofía sobre la que se construye y en cuanto a la teología, que previamente se sirve de la filosofía, porque la teología es reflexión racional de la fe, y por eso necesito los instrumentos que me permite la filosofía, pero ya no solamente esa devastación del catolicismo como religión, sino de todas las realidades que lo acompañaban. Por ejemplo, las jerarquías, la mayoría de los obispos cardenales e incluso los papas que convocan y dirigen y finalizan el concilio, Juan XXIII y Pablo VI, el Concilio Vaticano II, tienen asumida la leyenda negra protestante. Eso, seamos conscientes de ello. El libro de Max Weber de 1930, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, fue muy leído. Fue un libro muy leído por las jerarquías de la Iglesia que participaron en el Vaticano II. Y lo que se produjo en gran medida en ese concilio, no solamente a nivel práctico, también a nivel teórico, es que la Iglesia reniega de su pasado y de su historia, reniega de la Iglesia antigua. Y alguno me podrá decir, el Padre Francisco me lo dice muchas veces, y ahí siempre nos enfrentamos, no, es que los mismos documentos, es decir, lo que se hace en el Vaticano II es abandonar la teología escolástica. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno está construido en gran medida sobre esa filosofía escolástica de los años gloriosos de la Escuela de Salamanca. A partir de Vaticano II, con el mismo Vaticano II, la teología escolástica es apartada en los documentos oficiales de la Iglesia
en los seminarios y es sustituido por lo que tenemos hoy en día, que es la teología narrativa. La teología narrativa. En la teología escolástica es difícil, se puede, es difícil la doble interpretación. Es difícil, se puede, pero es difícil. Es más unívoca. En la teología narrativa se presta totalmente a conceptos equívocos y por eso lo que muchas veces habremos leído o escuchado, o no sé si os suena, de esa doble lectura del Vaticano II, una de ruptura, otra de continuidad. No es que esto se malinterpretó, el concilio era una cosa maravillosa, pero después se fue todo al garete. Bueno, pero es que los que hicieron el concilio fueron los que luego lo pusieron en práctica. Luego, aquí hay un trastorno de personalidad y una esquizofrenia, ¿o qué es lo que está ocurriendo? Pues esa devastación, por la asunción de la leyenda negra, ese renegar de lo que había sido el catolicismo tradicional para ponerse acorde con la modernidad, que es lo que se hace desde el Vaticano II, comporta esa aceptación moral, o mejor dicho, la aceptación de la superioridad moral del cristianismo. Y pensad que la misa se cambió por los protestantes. O sea, como estos tíos celebran en lengua vernácula, yo tengo que dejar el latín. Como los protestantes, entre comillas, ya sabéis, celebran porque no tienen sacramentos, pero lo hacen mirando al pueblo, pues no puede ser que el sacerdote no esté mirando al pueblo. Que no se trata de dar la espalda, porque los que estáis en la primera fila no estáis dando la espalda, los que están en la segunda, los que están en la segunda no están dando la espalda, los que están en la tercera. Se trata de la concepción cósmica de la liturgia católica, donde a quien se rinde culto es a Dios. Y la Iglesia, como pueblo de Dios que camina hacia Dios, pues sigue esa única dirección. O sea, el conductor del autobús no conduce mirando a la gente que lleva en el autobús. Creo, vamos, son cosas de... Bueno, pues esto se hizo por el tema de los protestantes. Claro, se veía que se habían empapuzado, como decía un amigo mío, se habían empapuzado de Max Weber, veían que los países protestantes del norte de Europa y en gran parte Estados Unidos tenían un nivel económico superior al de los países de tradición y de cultura católica y, entre comillas, también, muchas comillas, pero bueno, yo intento hacer una aproximación a lo que tienen estos obispos en mente. Mayor estabilidad política, y entonces, bueno, pues se rinden y dicen, pues en lugar de seguir luchando contra el protestantismo, contra la mentalidad de la modernidad, las categorías centrales del pensamiento moderno de origen de matriz protestante, bueno, pues vamos a ver si nos llevamos bien con ellos y de esa forma, pues si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿No? Pues, y a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel político, a nivel jurídico, a nivel educativo, a nivel económico, pues eso es lo que ocurre por gran parte de esas jerarquías de la Iglesia, que evidentemente no va a quedar una cosa propia de obispos. O sea, esto no se trata de que aquí nos reunamos en el Vaticano II en un concilio ecuménico universal, un grupo de obispos, aquí debatimos una serie de teorías y de ideas que están más o menos fuera de la realidad y no ocurre nada. No, es que después eso se materializa en una serie de decisiones que no son solo en el campo eclesial o eclesiástico, del culto, de la moral, de la formación, sino que eso tiene además una extensión política, además en el pleno sentido de la palabra, política, y también, por supuesto, cultural. Así que esa sumisión de las jerarquías eclesiásticas a la cosmovisión protestante, lo que siempre lo digo, yo no he inventado el término protestantización. Esto yo lo detecté en Ricardo de la Cierva, un gran historiador, Ricardo de la Cierva, que fue borrado por completo del mapa por la izquierda y por buena parte también de la derecha. Y Ricardo de la Cierva ya hace muchos años se dio cuenta de este fenómeno y pues como esto también es muy hispánico, ¿no? Es de inventar esas palabras o conceptos para hacer referencia a la realidad, pues inventó de la protestantización. Pues tenéis que repetirlo 5, 6, 8, 10 veces delante del espejo para que lo podáis decir correctamente. Protestantización, protestantización, protestantización. Luego, si no, os vais a liar. Pues esa protestantización de la Iglesia Católica
a raíz del Vaticano II, se inscribe, y por eso os decía, estoy omitiendo las citas que en el texto tengo a Gustavo Bueno, pero ahí tengo esas referencias a España frente a Europa, por ejemplo, a España frente a Europa y a otras tantas. Si algún día esto lo publica o lo quiere publicar Paloma y tal, pues yo os lo puedo enviar en el texto, y si lo quiere sacar en algún sitio, así se puede ver todas las referencias bibliográficas que hago, como os decía al inicio, haciendo referencia a Gustavo Bueno, para intentar remarcar lo que tenemos en común, e insisto, y prefiero guardar silencio sobre lo que tenemos en discordia. Pues esto, esa asunción por fin de la Iglesia Católica de esas categorías protestantes, de esa supuesta superioridad moral del protestantismo, es lo que yo creo que se integra, lo que dice Gustavo Bueno, de la dialéctica de imperios, ¿eh? Y yo lo denomino la nueva paz de Westfalia. Como sabéis, la paz de Westfalia en 1648, con la que termina la guerra de los 30 años, culmina la ruptura histórica de la cristiandad europea, de la comunidad de pueblos cristianos que, como dice San Bernardo, se rigen por el sol del papado y la luna del imperio. Eso se rompe o se empieza a fracturar, evidentemente, a partir de 1517 con Lutero, pero la ruptura histórica llegará en la paz de Westfalia en 1648, que de algún modo también es el inicio de la decadencia del imperio español. En América no, pero evidentemente en Europa sí. Y contra esa cristiandad nace el Estado moderno. Ese Estado moderno que se rige por esos principios de Maquiavelo, de la razón de Estado, que divorcia política y ética, y ese Estado moderno que es centralizador, cada vez más centralizador, y que es crecientemente absolutista. Crecientemente absolutista. Y en contra, evidentemente, de lo que había sido la monarquía polisinodial, la monarquía hispánica de los reyes católicos, prolongada y perfeccionada por la Casa de Austria. Esto es lo que ocurre en 1648 con la paz de Westfalia. A nivel jurídico-político, Westfalia supone el triunfo de la hegemonía protestante a nivel internacional, a nivel de geopolítica, de relaciones entre naciones. Por eso se solidifica a partir de Westfalia, mucho más todavía, la leyenda negra. Y por eso cuando llega la Ilustración, esto todos sabéis que María Elvira Rocabarea lo ha trazado magistralmente, cuando llega la Ilustración no empieza de cero, ya encuentra muchos puntos de hispanofobia y de leyenda negra gracias a toda esta elaboración del protestantismo que se ha vuelto hegemónico a nivel político desde Westfalia. Y el Vaticano II supone el triunfo de la hegemonía protestante en el interior de la principal generadora de la cultura hispánica. Y esa principal generadora de la cultura hispánica durante siglos había sido la Iglesia Católica. Luego es como si realmente hubieran conseguido, gracias al Concilio Vaticano II, no digo poner una pica en Flandes, los protestantes, no, poner una pica en el Vaticano, en el sentido de en el corazón de la Iglesia. El caso español, pues es por eso muy llamativo y es sintomático. España ha sido uno de los países más católicos del mundo y preteritum pluscuamperfecto ha sido. Lo que tenemos es un país ateo que tiene ciertos folclores católicos, nada más. Yo siempre cuando comento con gente de la Fundación Gustavo Bueno, con la que tengo confianza, les digo que no se puede ser ateo católico en un país donde todos son ateos anticatólicos o musulmanes anticatólicos. O sea que para los ateos católicos que participan de la Escuela de Oviedo, se necesita un país donde haya muchos creyentes católicos para que pueda haber ateos católicos. No sé si me explico.
Bien, pues España ha sido uno de los países más católicos del mundo y el mantenimiento de la fe católica era un elemento sustancial de la cosmovisión comunitaria. Era el fundamento de la unidad política de España a lo largo de la historia. Aquí tenéis que sacudiros de encima la concepción protestante moderna de la religión como algo subjetivo, como algo intimista, que esto es propio del protestantismo y como se ha protestantizado la Iglesia es lo que también desde instancias supuestamente católicas, eclesiales, nos han inculcado a nosotros. Es decir, esa dimensión social que yo os decía antes de la religión, de la Iglesia católica, y por lo tanto esa dimensión política, insisto, en el mundo tradicional, en el mundo anterior a la ruptura de la cristiandad de Europa con la paz de Westfalia, todo era una unidad. Es lo propio de la... Sé que tiene connotaciones negativas la expresión, pero es que es así. Esto es lo propio del antiguo régimen, la unidad. La unidad. Luego, los fenómenos crecientes que venimos contemplando en España en estas últimas décadas, ante esos fenómenos crecientes, pues se impone una pregunta lógica. ¿Cómo en tan pocas décadas se ha pasado de ser una sociedad católica en sus principios, a la sociedad que tenemos ahora anticatólica en tan poco tiempo? Yo tengo, bueno, muchos sacerdotes tenemos prueba de esto. O sea, tú vas por la calle con sotana y la gente te mira como si acabaras de aterrizar de Saturno, de Júpiter o de Plutón. Y pasa a tu lado, es que yo lo he visto, lo he comprobado, pasa a tu lado un musulmán con chilaba y todo el mundo no se inmuta y dice, bueno, ¿cómo estamos en España para que el bicho raro sea un cura con sotana y el moro con chilaba no cause la menor... bueno, bien. O que vaya por la calle y una madre con el niño, pues le pregunte el niño a la madre, ¿qué es eso? Claro, es que a ese niño nunca le han llevado a una iglesia porque sus padres hace muchos años que no pisan una iglesia y claro, ve a un cura con sotana que tampoco abundan, aunque la estamos poniendo de moda otra vez poco a poco, pero claro, y le debo resultar, pues yo a ese niño le contesté, soy Batman. Bueno, pues el niño asintió, dice, pues claro, como no lleva la capucha de Batman, pues puede que Batman sin capucha sea así. Bueno, pues esto ha ocurrido en España, como una sociedad en tan poco tiempo puede haber sido tan corrompida como la española y tan idiotizada en tan poco tiempo, de forma tan rápida. Esto es llamativo. Esto a otros europeos y a los norteamericanos, cuando hablan con nosotros, les llama la atención, porque conocen alguna cosa de la historia de España, conocen lo que fue pues aquello que siempre cito de Menéndez Pelayo, del epílogo de la historia de los heterodoxos españoles. España evangelizadora de la mitad del orbe, España espada de Roma, luz de Trento, martillo de herejes, cuna de San Ignacio. Claro, o sea, algunos saben un poquito lo que ha sido la historia de España y lo que la Iglesia debe a España, y ve las noticias, lee la prensa, viene a España y no le entra en la cabeza cómo podemos estar así con lo que hemos sido. Pues bien, la explicación, la causa principal de ese fenómeno tan llamativo es la traición a lo que siempre fue el catolicismo en todos esos planos, en todos esos órdenes, de los dirigentes de la Iglesia Católica tras el Vaticano II. E insisto, no se puede englobar a toda la Iglesia, pero sí es cierto que los que mandaban son los que optaron por esa vía. Esa descristianización, esa secularización de España se ha configurado también como un proceso que ha implicado la deshispanización. Es decir, no es casual que cuanto menos católica es España, más divididos están los españoles. Esto no es un fenómeno casual. Y cuanto más descristianizada está España, más fervor
haya respecto a la europeización. Por eso la obra que os citaba antes de Gustavo Bueno de España frente a Europa, esa europeización orteguiana, de Ortega y Gasset, que evidentemente esa europeización orteguiana, el que estaba totalmente seducido por los germanos y por los ingleses, pero claro, implica el sometimiento de España al ámbito cultural, al ámbito filosófico, al ámbito de pensamiento y al ámbito religioso protestante. Por lo tanto, también por eso tienen esa idea negativa de la historia de España como un cúmulo de despropósitos, porque esa historia de España que la configura, que la explica, está unida inseparablemente al catolicismo. Luego, cuanto más descristianizada, más europeizada, más protestantizada, más deshispanizada y, en último término, más deshumanizada. O sea, no es casual tampoco que la gente prefiera hoy en día tener perros a tener hijos. Es así. Y la tasa de natalidad que tenemos, que es terrorífica. Brevemente enumero. Por una parte, la destrucción, recordad esos tres principios, esas tres nociones que brotan de la teología trinitaria, del dogma católico que la Iglesia ha custodiado y desarrollado. La paternidad, la patria y el patrimonio. En primer lugar, la destrucción de la familia natural, que es el pilar fundamental de la sociedad, lo que hace a la persona madurar psicológicamente, humanamente, a través de una campaña creciente para implantar una mentalidad divorcista en la población, a partir de la promulgación de la ley del divorcio en el 81, con la derecha, con la UCD, que no fue Santiago Carrillo ni Felipe González, fue la UCD. Y la equiparación después, la equiparación posterior del matrimonio natural con las parejas homosexuales en el 2005. Segundo, podríamos englobar estos puntos en la primera noción de paternidad. La negación de la biología. Primero con la ideología de género, que lo estamos viendo todos y lo estamos sufriendo. La criminalización de la figura del varón, del padre. Y ahora el siguiente paso, pues la aprobación de la transexualidad, y queda el siguiente. Agarraos que hay curvas. La normalización de la pederastia, lo que implica también la desaparición de la patria potestad. Yo no quiero ser profeta de calamidades, queridos míos, pero lo que nos voy a vender es el mundo de las maravillas de Alicia y de Rosa de Heidi. Para eso, pues vais a cualquier iglesia y lo escucháis a muchos sacerdotes, pues que el amor y Dios es amor y Dios nos quiere mucho y los pobres y los inmigrantes y el Papa Francisco es maravilloso. Para eso os vais a una iglesia, pero yo es lo que tengo. Cuando Juan XXIII hace el discurso de apertura de Vaticano II, habla contra los profetas de las calamidades. Bueno, pues asumo mi vocación de profeta de calamidades. Seguimos. La patria, los padres, el hundimiento de la natalidad, que ha venido con esa siembra de la mentalidad antinatalista. Ahí está la promulgación de la ley del aborto del 85. Antes he hablado de la ley del divorcio del 81. Contra esa protestaron 6, 7, 8 obispos. El resto se callaron. Porque estaban de acuerdo. Es que yo he podido leer las actas en el archivo de don Marcelo, de que fue cardenal de Toledo primado de España, y al que le debemos mucho de lo que hemos recibido en Toledo nosotros, pero yo he leído esas actas, que son secretas, de las reuniones de la conferencia episcopal de la época de la transición, y es que había un montón de obispos partidarios del divorcio. Y cuando llega el aborto, exactamente lo mismo, se pronuncian los mismos obispos, esos 7, 8 como mucho, y el resto callan. Entonces, evidentemente, esa mentalidad se ha impuesto a la población española desde el poder político, desde el poder mediático, desde el sistema educativo, y la Iglesia se ha hecho colaboradora, o gran parte, la mayoría de sus jerarquías, evidentemente por dejación de sus funciones. ¿Qué ha posibilitado esto? La posterior ley de eutanasia, lo que hoy, acordaos lo que os decía de que la fe y la razón van unidas y que cuando se te va la fe, también se te acaba yendo la razón. Y por eso hasta un ateo católico, en el fondo, tiene que ejercer la fe para pensar. Pero pensad las leyes animalistas que tenemos hoy en día.
sea, que esto son cosas de sentido común. Insisto, que no hace falta ser catedrático de metafísica. Y, por último, el fomento de la inmigración musulmana masiva con la excusa del mantenimiento de las pensiones. Bien. Entramos al capítulo histórico. Voy a intentar no pisar ni lo más mínimo a la intervención luego esta tarde de José Javier Esparza. Una visión negativa de la historia de España, como os decía, debido a que ésta se configuró unida a la Iglesia desde el Tercer Concilio de Toledo, el año 589. La conversión de Recaredo. Pensad que no está bien visto y que no gusta en la propia Iglesia cualquier manifestación de patriotismo. O sea, no. La mayoría de los obispos ven una bandera de España en una iglesia y se ponen muy violentos. Una bandera de España, solamente los colores, que es apolítica, no entro ya a los escudos, solamente los colores. No digo todo el episcopado, pero por lo general se ponen muy violentos, porque tienen asumidas las categorías mentales de la izquierda, tienen asumidas las categorías mentales de esa izquierda con esa visión negrolegendaria y todo eso en su mente, con su complejo de inferioridad desde Vaticano II, le sueña a nacionalcatolicismo, franquismo. Por eso no se toman tampoco medidas cuando los separatistas cuelgan banderas, cuelgan esteladas en los campanarios en Cataluña. De una manera particular, esa historia de España está unida y configurada por el catolicismo, no solamente ya por ese Concilio III de Toledo que unifica España en la religión católica. Leovigildo, sabéis, hizo la unificación política, pero quedaba la unificación católica, y eso lo hizo su hijo Recaredo. Y esto es muy importante porque es un caso único en la historia. No quiero pisárselo a Esparza, pero es que no puedo evitarlo. Es que esto nunca se ha dado, y esto es lo contrario al protestantismo. Es decir, los visigodos eran una élite minoritaria que lo que intenta Leovigildo es unificar España en arriano e imponer desde arriba la religión de esa élite gobernante al pueblo hispano-romano. Y lo que hace Recaredo es lo contrario, y esto nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Es la élite dirigente, son los que gobiernan, visigodos arrianos, los que asumen la religión católica de sus súbditos. Pero después tendremos el segundo momento en el que es especialista Esparza, que es la primera de las cruzadas y la más larga de las cruzadas. Y la primera y la más larga de las cruzadas es la Reconquista contra el Islam. Y de ahí surge, bueno, no es que surja, se reconstruye España. Y esa prolongación de esa primera Reconquista, de esa primera cruzada, se prolongará después la Edad Moderna contra el Imperio Otomano, contra los turcos. Aquí hago referencia, como os decía, a pie de página, bibliografía, a la obra reciente de Iván Vélez sobre la Reconquista. Después, la posición geopolítica que tiene el Imperio Católico Español desde el siglo XVI le va a enfrentar a la destrucción de la comunidad de los pueblos occidentales, que era la cristiandad medieval. Todo lo que os he dicho antes, lo que obra Lutero de la destrucción de la cristiandad europea, a través de esa revolución religioso-política que fue el protestantismo. No solamente una revolución religiosa, sino religioso-política, y por eso triunfa, por el apoyo político que recibe. Y después, la monumental obra de civilización y de evangelización llevada a cabo en América por ese imperio generador, que dirá Gustavo Bueno, que es el imperio español, a semejanza del romano, que funda provincias, virreinatos en pie de igualdad con la metrópoli, y no lo que son las potencias protestantes de imperios depredadores, cuyo modelo es el colonialismo, que explota sin civilizar, sin evangelizar esos territorios en beneficio exclusivo de la metrópoli. Y por último, el desmantelamiento, esto era respecto al patrimonio. El desmantelamiento y la degradación continua del sistema educativo con las distintas leyes educativas hasta el día de hoy, porque el patrimonio primero que tiene que transmitirse también en la familia es el patrimonio de la educación.
Todas esas distintas leyes educativas, todas esas reformas han ido todas, como muy bien sabéis, en la misma línea de anulación del conocimiento racional, sustituido por el entretenimiento, por la dictadura de modelos educativos fabricados a partir de la filosofía educativa de Rousseau y de Freud. Aquí también cito el ensayo de Sánchez Tortosa del mito pedagógico, que os recomiendo también. Así que téngase muy presente que el mayor florecimiento católico en España coincidió con su mayor florecimiento tanto político y cultural, y lo mismo ha ocurrido con su decadencia. Claro, aquí yo muchas veces hemos chocado Pío Moa y yo cuando hemos tratado el tema, porque él dice que no, que la decadencia de España comienza cuando España sigue siendo católica. Bueno, depende de dónde te fijes, porque lo que ocurre con la llegada de la dinastía borbónica es que comienza la descristianización de las élites, Y os recuerdo, esas élites que mayoritariamente, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, colaborarán cuando llegue la invasión napoleónica. Y esas élites que tras 1814, el final de la guerra de la francesada, como dicen los cronistas de la época, serán esas élites descristianizadas las primeras afrancesadas y las primeras que divulgarán en España la Ilustración. No una Ilustración española como la de Benito Jerónimo Feijóo, respetuosa con las tradiciones hispánicas, sino una Ilustración dominada por la leyenda negra y, por lo tanto, con una visión, con una imagen negativa de España, de su historia, de sus instituciones y de su recorrido histórico. ¿Qué trae la dinastía borbónica? ¿Qué trae qué produce también esa descristianización que llega con los Borbones? El regalismo. El regalismo, que es la subordinación de la fe a la política. La subordinación de la fe a la política. Es decir, el principio protestante, cuius regio, eius religio. La religión del rey es la religión de los gobernantes. Un principio de origen protestante, y esto es el regalismo, que es totalmente lo opuesto a lo que había sido el Imperio español, donde se subordina la fe, mejor dicho, donde se subordina la política a la fe. Ojo, se subordina en el Imperio español la política a la fe, pero no se subordina la política a la Iglesia. Os pongo un ejemplo. El emperador Carlos V le hizo la guerra al Papa Clemente VII en 1527, el famoso saco de Roma, porque el Papa se había aliado con los enemigos del imperio y de los enemigos de la monarquía hispánica. 1527, en 1526, el año anterior, batalla de Mohacs, los turcos de Solimán el Magnífico estaban amenazando por el este una invasión a Europa, habían acabado con el rey Luis II de Hungría, y el Papa se pone a pactar con todos los enemigos del emperador y de la monarquía hispánica, que son los únicos que pueden frenar la amenaza turca. Luego, esto es muy importante, no se subordina el Imperio español la política a la Iglesia, sino la política a la fe. Bien, otro ejemplo, el Concilio de Trento, que se inicia en 1543. El Concilio de Trento se inicia por las presiones al Papa Paulo III de Carlos V. Y ese concilio es decisivo en la historia de la Iglesia, en la historia de España y en la historia de Occidente, y también en la historia de Hispanoamérica, que tendrá muchas repercusiones. Por si alguno no lo sabe, Trento es un concilio español dirigido por la élite intelectual de la cristiandad, toda salida de la Escuela de Salamanca de la Universidad de Alcalá, un concilio de base filosófica y teológica tomista, mientras el Concilio Vaticano II es un concilio dirigido por teólogos alemanes y franceses, completamente imbuidos de la leyenda negra, con bases filosóficas procedentes del idealismo kantiano y hegeliano, o sea, una teología protestante secularizada, que eso es la filosofía de Hegel y de Kant, además del existencialismo de Heidegger,
Y el fin del Vaticano II no es luchar contra los enemigos de la cristiandad, que es el fin de Trento, sino que la Iglesia se reconcilie con la modernidad, que la Iglesia se reconcilie con la Ilustración, que no se siga oponiendo a ellas como una alternativa civilizadora. Y eso ha conducido a que en la Iglesia se haya sustituido el universalismo católico por el globalismo. Y por eso el apoyo de las jerarquías católicas a toda la Agenda 2030 del Vaticano y a todas estas cosas de la ONU que se les ponen los ojos en blanco, ¿no? Claro, una cosa es el universalismo católico y lo opuesto es el globalismo. Y ese globalismo se basa en el Tratado de la Paz Perpetua de Kant, que es el inspirador de la ONU, un organismo anticristiano en el que no voy a abundar porque ya lo conocéis y ya termino. Eso por la parte del regalismo borbónico y por la parte del centralismo. Estamos hablando de esos procesos que inician la descristianización de España y de sus élites. El centralismo conduce al cambio de mentalidad respecto a la América española, que empieza a concebirse como un conjunto de colonias al servicio del comercio crematístico, además eso es muy calvinista, de las élites criollas, al servicio de ellas. Se dejan de ver como provincias, las provincias, los virreinatos americanos, como provincias o partes de una unidad superior, es decir, de un corpus mysticum, que esto era, como conocéis perfectamente, la concepción de la monarquía hispánica. Un corpus mysticum que, si lo buscáis en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, lo explica muy bien. Porque eso es lo que tiene de fondo. Tiene un fondo teológico católico. Toda la estructuración imperial española tiene un fondo teológico católico, un corpus mysticum. Claro, cuando eso se ha perdido, vemos también, y cuando eso se ha perdido hasta en la propia Iglesia, vemos por qué los separatismos en España encuentran albergue en sede eclesial, tanto en Cataluña como en Vascongadas. Y, por ejemplo, en la cuestión de ese centralismo, pues jugará un papel fundamental la expulsión de los jesuitas, que significa el triunfo de la Ilustración anglo-francesa, Hobbes, Locke, Hume, por parte de los británicos, Voltaire, Rousseau, de los franceses y, evidentemente, también de la Ilustración alemana con Kant, y todo esto es el fin del Estado español. Y para concluir, ese metarrelato protestante de la leyenda negra que ha sido interiorizado por la jerarquía eclesiástica, el último episodio pues fue el antifranquismo. Además, basado en la convicción que tenía Juan XXIII, sobre todo Pablo VI, del triunfo mundial del comunismo. Entonces, como los comunistas, el comunismo iba a triunfar a nivel mundial, iba a vencer en la Guerra Fría, y fíjate, en Cuba les han puesto misiles ahí a la puerta de su casa, pues hay que llevarse bien con ellos. Por eso el Concilio Vaticano II se niega, a pesar de la petición de 450 obispos, se niega a renovar las condenas al comunismo, que precisamente estaba en pleno auge. Y se introduce, se deposita en la mentalidad de los obispos el concepto de la democracia como religión, ¿no? La democracia no es más que una forma de elegir a los gobernantes, eso por una parte, en teoría política, pero luego en teoría política también es cierto, en filosofía jurídico-política está esa concepción de la democracia, que es la que tenemos actualmente hoy en todo Occidente, en todo el mundo, la democracia como fundamento del gobierno. La democracia como fundamento del gobierno, es decir, el bien y el mal, la verdad o la mentira, lo determina el número de votos. Entonces, si el Partido Socialista ha sido mayoritariamente votado y el Partido Socialista está promulgando leyes sobre el aborto, sobre el matrimonio entre personas del mismo género y tal, pues nosotros tenemos que callarnos, porque es la voluntad mayoritaria del pueblo. Porque si nos oponemos a la voluntad mayoritaria del pueblo, nos van a llamar franquistas, fascistas, nazis, homófobos y no sé cuántas cosas más. Y como uno de las variantes que provienen del Vaticano II también es que se acabó las sociedades católicas porque se acabaron
los países católicos porque se acabó la política católica y por eso obligan a Franco, los obispos y el Papa en el 67 a introducir la ley de libertad religiosa y por eso los primeros que quieren que el Estado deje de ser católico no son los comunistas ni los socialistas, sino que son los propios obispos. Son los propios obispos y el Papa los primeros que quieren que España deje de ser un Estado confesionalmente católico, cuando a Franco le concede el Papa Pío XII la condecoración de la Orden de la Cruz de Cristo, la mayor condecoración vaticana, porque el concordato anterior, el del 53, definido por Pío XII, había sido modélico. Bien. En definitiva, la Iglesia con el Vaticano II se pasa al enemigo porque se apunta al consenso de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, al consenso que hay entre demócrata cristianos y socialdemócratas. Lo que pasa es que con el paso de las décadas los socialdemócratas cada vez son más socialistas y menos demócratas y los demócratas cristianos cada vez son más demócratas y menos cristianos. Y esos bloques que han desaparecido hoy en día y han sido absorbidos por el globalismo, que es en ese sentido transversal, pues aspira a la creación de una religión mundial, una religión ecléctica y que es una religión sin dogmas y sin sacramentos. En eso está gran parte de la jerarquía de la Iglesia hoy en día con el Papa Francisco, una religión donde el centro ya no es Dios, ya no es teocéntrica, sino donde el centro es el hombre. Es una religión que rinde culto al hombre, una religión antropocéntrica. Y por eso todas las decisiones y todas las orientaciones, todas las tomas de posicionamiento que toma la jerarquía actual, tanto a nivel vaticano como a nivel español, pues que es lo que he intentado, arrojar un poco de luz para que veamos desde dónde viene el problema, detectar cuáles son los puntos en cuestión y cómo se ha ido desarrollando hasta configurar que gran parte de la jerarquía católica colabore con los enemigos de la visión hispánica, de la visión católica, de la propia España y, en definitiva, del propio Occidente. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para un turno de preguntas. Tengo reservada una pregunta manifestada desde Bélgica por alguien que nos está viendo en directo desde Bélgica. ¿Alguien más que quiera plantear por allá? ¿No he visto? Ahí me he dejado las gafas. Humberto, vale. Pues entonces vamos a pasar primero el turno aquí. Hola. Bueno, ya empezamos. Hola, hola. 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 Sí. Qué susto. Muchas gracias. Felicidades, padre, una conferencia magnífica, absolutamente magnífica. Dos pequeñas reflexiones, una cultural y otra musical, en el contraste catolicismo-luteranismo. La cultural es que también los países católicos son mayoritariamente mediterráneos, aparte del continente americano, mientras que en el norte de Europa son luteranos, calvinistas. Leyendo el libro El Mediterráneo y los bárbaros del norte de Racionero, se plantea este contraste que yo he sufrido en 40 y pico años de actividad científica con congresos internacionales. Siempre me he sentido muy incómodo con una suerte de superioridad de las tribus bárbaras. Son más altos, son más rubios y sí es cierto, hablan mejor inglés, lo cual es irrelevante. Y he oído necedades en inglés de Oxford. Entonces, este contraste, bueno, pues quería su opinión porque va ligado a una presunta superioridad protestante, pero también es cultural, de tribus bárbaras invasoras del Imperio Romano. Se siente uno más a gusto con investigadores mediterráneos. Dejo aparte el continente americano. En Norteamérica,
es anglosajona y hay una mafia anglosajona. Y una pequeña reflexión musical. Parte del Concilio Vaticano II, uno de los horrores fue el guitarrillo y la música previvaldiana en las iglesias. Horroroso. Y esto sí nos haría envidiar la parte luterana de la cumbre que es Juan Sebastián Bach. Y claro, aunque hizo una misa católica, la misa en sí menor, el 90 y pico % de la producción musical, cantatas incluidas, está basada en el coral luterano, lo cual nos plantearía dudas a los culturalmente católicos, decir, hombre, si me hiciese luterano sería por el coral luterano y la música de Bach. ¿Qué opina usted? Nada más. Gracias. También como sabéis, el propio protestantismo lleva en sí mismo el germen de su, entre comillas, autodestrucción. ¿Por qué? Porque como el protestantismo se basa en el libre examen de la escritura, pues según lo que interprete cada uno, pues se funda su propio... Mira, una cosa que no había dicho, su propia iglesia, pero esto se usa mal. No se puede hablar de iglesias protestantes, porque no hay jerarquía. No hay jerarquía, es decir, no hay un principio de estructuración, no hay sacramentos, no hay transmisión del sacramento del orden. Por eso León XIII tuvo que recordar esto a la iglesia anglicana, que es la más parecida a la católica, y que hay muchas cosas del culto anglicano que ya nos gustaría a los católicos todavía haber conservado. A nivel musical, como hay esa fragmentación continua en el protestantismo, claro, también tienes un montón de congregaciones o de comunidades protestantes que es puro gospel, en plan Guppy Goldberg, ¿no? Y claro, pues depende. Es que lo malo del protestantismo, bueno, claro, una de las miles de cosas malas que tiene es esto, que no hay. Fijaros, no lo he comentado, pero uno de los elementos distintivos de la Iglesia Católica desde el Vaticano II y por donde la protestantización se ve muy claramente es la destrucción de la unidad. No hay unidad en nada en la Iglesia Católica. Padre Francisco, ¿dónde estás? Padre Francisco y yo, que todavía cuando éramos seminaristas pudimos hablar con sacerdotes anteriores que se habían formado antes de Vaticano II, curas de pueblo, no penséis que eran catedráticos de Salamanca, como los que tuvo Gustavo Bueno, que todavía pudo formarse en Salamanca con los grandes, con un Santiago Ramírez, con un Daniel Ruiz Bueno. No. Pues estos te decíamos, antes del concilio todos los curas vestíamos igual, íbamos con sotana. Unos eran más guarros, otros eran más limpios. Todos celebrábamos la misma misa, unos con más devoción, otros con menos devoción, unos más rápido, otros más lentos. Todos predicábamos lo mismo, porque nos habían enseñado la teología escolástica. Bueno, algún seminario tenía unos manuales, otros otro, pero en definitiva todos usábamos los mismos manuales. Por lo tanto, todos decíamos lo mismo en el confesionario. Ahora cada cura predica una cosa distinta, celebra la misa de una forma distinta, viste de una forma distinta y dice una cosa distinta en el confesionario. Antes todos utilizábamos el catecismo, que además viene del siglo de oro, la Astete y el Ripalda, que no sé cuál de los dos es ese que está enterrado en Toledo. ¿Ripalda o Astete? Bueno, ahora no es que cada diócesis tenga un catecismo distinto, es que cada parroquia tiene un catecismo diferente. Además, ya sabéis, los catecismos estos de Vaticano II, que es pinta, recorta, colorea. La fragmentación protestante a nivel musical, todo esto se puede ver cómo está rota la unidad de la Iglesia. Y respecto a esa superioridad de los germanos nórdicos, también esto lo tenemos delante de nuestras narices con el famoso sínodo alemán. Ese famoso sínodo alemán en el que aquello es una bomba de relojería, porque por una parte está la superioridad que se arrogan. O sea, nosotros somos los que sabemos y vosotros sois una panda de patanes que no tenéis ni idea de nada, pero también ese complejo nórdico de superioridad respecto al mundo mediterráneo, sobre todo, no hay que olvidarlo, hay un ingrediente más después de la Segunda Guerra Mundial, que es su culpa psicológica. ¿A que sí? Su culpa psicológica. Esto es algo que aplasta, por usar terminología del pervertido de Freud, en su subconsciente, esto les aplasta, porque saben que todos, la inmensa mayoría,
votaron sus abuelos mayoritariamente al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que la mayoría de sus abuelos aplaudieron todo lo que Hitler hizo, por lo menos hasta el 43, se sienten culpables de lo que produjo todo aquello con la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración y demás. Entonces, claro, fijaros qué cóctel Molotov, porque se junta una supuesta superioridad del protestante nórdico respecto al católico mediterráneo, unido a un complejo de culpabilidad, porque nosotros fuimos los protagonistas de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso mezclado se une a, pues claro, si mis antepasados fueron así, yo, para redimirme, otro elemento del protestantismo, como no me redime Dios de manera objetiva por los sacramentos, por eso sacerdote, la confesión usa terminología jurídica, porque la confesión es un acto jurídico, es un sacramento, pero es un acto jurídico. Yo te absuelvo, la absolución, término jurídico. Como no tienen esa conciencia, esa certeza objetiva, el protestante necesita creársela por sí mismo. Entonces, es otra forma, unida a esa supuesta superioridad cultural, el que yo me tengo que redimir de las culpas de mis antepasados siendo progre. Porque mis antepasados eran nazis. Entonces yo tengo que limpiar esa culpa siendo muy progre. Entonces, por eso, bueno, recordad cuando Angela Merkel en Alemania decía, sí, venga, traed inmigrantes islámicos, que nosotros los acogemos todos aquí. Es que es así. Cualquier español que haya vivido, si alguno habéis vivido en Alemania o que conozca personas que han residido allí, tal, es consciente de que eso en la mentalidad nórdica sigue pesando. No solamente los alemanes, también belgas colaboraron, franceses colaboraron muchos, luego se ha vendido la leyenda de la resistencia, es todo mentira, colaboraron un montón de franceses, pero bueno, no sé si te he respondido un poco. Francia llegó a ser más nazi que Alemania. Por ejemplo. El mito de la resistencia. Gracias. Buenos días, padre Gabriel. Mi pregunta es más doctrinal que reflexiva. Ha hecho usted una serie de elementos concadenados, en los que dice, por un lado, que el polis es social, el católico es social, y por eso nuestras iglesias son bonitas por dentro, porque son un acto social, porque se celebran los sacramentos. Y aquí empieza la pregunta. Los sacramentos no funcionan de manera colectiva, son individuales porque la salvación es individual. No nos salvamos en comunidad, sino que nos salvamos de uno en uno, a diferencia también de nuestros protestantes, ¿no? Entonces, no entiendo dónde está la ruptura, el razonamiento social del polis, de la iglesia bonita, que lo son además, con respecto al elemento unitario de cada uno de nosotros. Una letra. Al final lo que nos diferencia de los protestantes es una letra. Es decir, en católico lo que rige es la conjunción copulativa y. Cristo es Dios y hombre. La Iglesia es humana y divina. La Virgen es virgen y madre. El sacramento es espiritual y material. El agua, el pan, el vino, pero tiene un principio espiritual que es la invocación del sacerdote. Bien. Para el protestante es la conjunción disyuntiva o. La Iglesia es divina o humana. La palabra de Dios es divina o humana. Me salvo por la fe o por las obras. La Virgen es virgen o madre y Cristo es hombre o Dios. Al final es esto. Entonces, en el catolicismo lo individual y lo colectivo forma una sola unidad. Yo me salvo individualmente, pero celebro los sacramentos comunitariamente y por eso la respuesta a los sacramentos son siempre en plural. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Esa dimensión comunitaria, colectiva, se funde con la individual.
No sé si me explico, Humberto. Has hablado de una cosa muy interesante, es decir, que la mayoría, no digo todas, pero que la inmensa mayoría de las iglesias modernas sean como naves de pollos, de feas, también te dice mucho de esa protestantización, ¿no? Porque se ha perdido, o mejor dicho, se ha eliminado, porque aquí no se trata de que como que pierde, es que he perdido el teléfono, no, aquí hay un elemento voluntario. Se ha eliminado por completo de todas las construcciones de iglesias nuevas, pues lo que era la belleza de la tradición católica. Entonces, a nivel católico, la persona forma parte de una unidad. Se salva la persona individualmente, que la que tendrá que dar cuentas a Dios, pero esa persona no cae del cielo y no está separada, no está divorciada de la sociedad, de la polis en la que nace, empezando por su familia, siguiendo por su parroquia, que al fin y al cabo no es más que una determinación territorial jurídica católica, pero que no es más que una familia de familias, ¿no? Y así se estructuró también con el paralelismo del Imperio Romano, pero así se estructuró toda Europa y toda España. De hecho, fijaros en Galicia que se sigue utilizando todavía lo de parroquias, hasta para términos municipales de lo que podríamos determinar como ayuntamientos. Entonces, no sé si consigo más o menos responderte. Yo creo que la explicación es esta. Es decir, me salvo. También eso habría que matizarlo, Humberto, porque me salvo solo. Evidentemente me salvo solo, pero en el catolicismo de mi salvación depende la de otras personas. También de mi salvación depende de otras personas. De lo que yo haga o deje de hacer depende lo que otras personas pueden recibir positiva o negativamente. No sé. Vale, creo que nos queda tiempo para una última pregunta. Vamos a introducir la pregunta de David Fernández Valdés, que nos escribe desde Bélgica. Elena, ¿a qué hora empieza la comida? Perdón. Es para, por si nos da tiempo a introducir esta otra pregunta. Nos pregunta David desde Bélgica, ¿cómo defender la fe católica sin creer en Dios? Esto es lo que os decía al principio de la colaboración con la Fundación Gustavo Bueno. Pues porque la fe católica, como no es una ideología, las ideologías son siempre religiones secularizadas y religiones sustitutorias. Por eso, cuanto más ideología, menos religión católica. Históricamente, las regiones más católicas de España siempre fueron Vascongadas y Cataluña. Hoy son las religiones más descristianizadas, donde menos asistencia hay a misa dominical, donde menos niños se matriculan en religión católica, donde menos vocaciones hay, donde no es casualidad. A medida que ha entrado la ideología, y no ya solamente en el pueblo, en las mismas capas populares, sino cuando la ideología ha entrado hasta en la propia Iglesia, a medida que avanzaba ese cáncer de la ideología, en este caso del separatismo, retrocedía la religión universal, el universalismo católico. Luego, no es casual. De tal modo que, aunque yo me declare pues ateo católico, aunque yo no practique la fe católica, a la fe católica le acompaña una cosmovisión. De tal modo que siempre todo lo que sea promover la fe católica es promoverla, en el caso nuestro concreto, español, es promover la hispanidad. Y todo lo que sea promover la hispanidad es promover la fe católica. Yo podré ser consciente de que, pues eso, soy ateo y no creo en Dios, pero eso no significa que no contemple toda la obra histórica de lo que ha supuesto una civilización como la española, que es inseparable de la obra histórica de la Iglesia, tanto en España, en Europa, como en América. De tal modo que yo ahí diferenciaría entre lo que es la profesión de la fe católica íntegramente, como religión, es decir, como relación, religatio, relación con Dios, de la persona, a nivel individual, y ahí con lo que decía Humberto, a lo que es la defensa y la promoción de lo que es la fe católica como vivencia comunitaria
que crea unas instituciones, que tiene unos desarrollos históricos, culturales, músicos, literarios. No sé si me explico. Vale. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Batalla cultural y o ¿a dónde nos exiliamos? Tengo que volver a citar al pervertido de Freud con lo del subconsciente. Es que no nos damos cuenta, pero tenemos en nuestro subconsciente imágenes que nos arrastran hacia conceptos que no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, cuando decimos esto va a reventar, la situación que vivimos, ¿no? En todos los sentidos, esto va a reventar. No sé si somos conscientes que en nuestra mente tenemos la imagen de Hiroshima y Nagasaki. O sea, un bomb, una explosión tremenda, pero que va a reventar, también puede producirse por una explosión de una bomba de racimo. Es decir, por una serie de explosiones en distintos ámbitos, en distintos frentes, de menor escala, pero que el desarrollo no es menos destructivo. La batalla cultural. Cuando hablamos de batalla cultural, yo creo que también estos conceptos que tenemos alojados en nuestra mente sin que nos demos cuenta, pensamos en frentes de batalla. Frentes de batalla lineales, ¿no? Pues como siempre habían sido las guerras. Aquí estamos nosotros y aquí está el enemigo. Entonces, no. La batalla cultural yo pienso que tenemos que plantearla, o sea, vamos a ver, no estoy lanzando una teoría, estoy intentando reflejar un hecho objetivo y la adaptación que tenemos que hacer a ese hecho. La batalla cultural, más que por frentes, es por islas. Es decir, no hay frente, el frente se ha roto, porque no puedes decir, para que hubiera un frente tendríamos que tener una institución detrás. Si tuviéramos a la Iglesia con nosotros, podríamos decir que la Iglesia es el frente de la lucha de batalla, pero es que tampoco. De tal modo que nos quedan islas. Nos quedan como, pues en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba mucho esa expresión y la División Azul muchas veces tuvo que luchar así, bolsas, en bolsas. Pues hay bolsas de resistencia y a través de esas bolsas de resistencia se puede fraguar una irradiación que pueda llegar a las personas. Esto lo tenía muy clarito Benedicto XVI, que por eso se impone el nombre de Benito. Cuando se viene abajo el Imperio Romano, año 476, por las invasiones de los bárbaros, cuando Odoacro le arranca las insignias imperiales a Rómulo Augustulo, ¿quién consigue salvar la unidad que había hecho posible el Imperio Romano en Europa? ¿Quién consigue acabar de cristianizar a los bárbaros del norte? ¿Quién consigue salvaguardar todo el legado cultural clásico grecolatino? Los monasterios benedictinos. Y alrededor de esos monasterios benedictinos surgirán los burgos, surgirán las ciudades que son irradiación de lo que se cultivaba en los monasterios benedictinos, no solamente a nivel intelectual, a nivel escrito, sino también a nivel de culto. El culto litúrgico, el culto romano, porque Benito era romano, pervivió gracias a los benedictinos. Entonces yo pienso que la batalla cultural tenemos que ser conscientes que va más en esta dirección. Pequeñas islas, pequeñas bolsas de resistencia en la que no hay un frente unitario porque no hay ninguna institución detrás y la que tenemos que intentar, insisto, yo creo que fijarnos más en aquello que tenemos en común que en aquello que nos diferencie, porque no estamos, queridos míos, no estamos para melindres. No estamos para decir, es que yo exactamente en ese punto no coincido, no estoy de acuerdo contigo, así que no quiero saber nada de ti ni de tu gente. Claro, no estamos para esto. Si estuviéramos en un contexto propicio, podríamos estar pegándonos por una coma, por una expresión, por una noción, No, es que Paloma dice taxonomía. Y yo creo que debería decir clasificación. No estamos aquí. O sea, por eso os decía al comienzo que lo que tenemos enfrente es tan grande, es tan fuerte, es tan arrollador, que lo que tenemos que hacer es, en esas pequeñas islas y bolsas, pues colaborar y en una medida posible unos con otros y irradiar como se hizo culturalmente con las abadías benedictinas. Esto es mi propuesta humilde
y modesta. Vale, tenemos tiempo para una última pregunta de Julio Gavín. Voy a felicitarte por la charla que nos has dado, pero hay que hacer unos matices muy importantes. La Iglesia protestante, atomizándose, crece en contra de lo que nos pueda parecer divertido. Yo ahora vengo de África, lo conozco más o menos, voy yendo. Pasa lo mismo en Sudamérica, lo mismo. O sea, la Iglesia católica, el hecho de ser jerarquizada, ahí perjudica. Y aquí, pues al protestar, bueno, esa palabra que hay que El repetir espejo, 40 años. tienes que repetir el espejo. Aquí es un contrasentido. Quiero decirte, todos los gobiernos... No es que sea contrasentido, sino que como la mentalidad posmoderna es cada vez más individualista, favorece eso. Te lo acabo de explicar un poco, para que veas, o sea, porque vamos a contenido real, a lo cotidiano. ¿Qué es lo que pasa? Que las iglesias en cada país de esos tienen muy fácil pactar con el gobierno, porque están atomizadas. La Iglesia Católica tiene dificultades. Te voy a poner un ejemplo. República Centroafricana. Quieren cambiar la Constitución para que el presidente que hay se quede 15 años más, 8 años más. La Iglesia Católica, con buen sentido propio, dice, esto no puede ser. De que sea protestante se queda Potosí. Que valga como ejemplo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, en muchos países la jerarquía que tiene que llegar de una forma obligada perjudica. Y la protestante se mimetiza perfectamente. Hace la Iglesia Evangelista 37, la 18 y la 49. Sabe perfectamente cómo va. Que dice que eso lo tenemos que tener en la cabeza. Y en Sudamérica, ya hace muchísimos años, ya hace 30 años cuando yo viajé a México, ya estaba instalado también ese mismo concepto. O sea, que eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Relaciono con lo que preguntaba antes de batalla cultural. Bueno, creo que tenemos que también ser conscientes que la batalla cultural no significa que cada vez seamos más. Claro, asumid esto. O sea, tenemos que asumir, yo lo digo, lo puse en la dedicatoria, que es lo que más me gusta del libro, en el anterior, de la crisis de la descomposición de España, gracias a los amigos que me enseñaron a conocer y a amar la verdad y gracias a mis enemigos que me enseñaron que la libertad tiene un precio. O sea, tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros defendemos, bien sea desde posiciones de católico convencido o de católico ateo, pero que coincidimos en tantos elementos, es que ir contracorriente, vamos cada vez a ir más contracorriente. No pensemos que esto está de moda y que nos van a venir multitudes, porque es que, si os dais cuenta, esto es lo que ha buscado la Iglesia y se ha quedado con las iglesias vacías o se ha quedado con las iglesias llenas de gente sentimentaloide que solo quiere, pues eso, que le reduzcan todo a un mundo de sentimientos y de color de rosa, pero que evidentemente el mantenimiento de unos principios que se tiene que hacer, bueno, y que eso es la batalla cultural, eso puede conllevar, bueno, de hecho, conlleva y va a conllevar, mejor dicho, a que no dejemos de ser una minoría. Yo pienso, esto que tú planteabas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, claro, si tú remas a favor, evidentemente, mira a Enrique VIII, mira a Lutero, qué bien les fueron. Se apropiaron de todos los bienes de la Iglesia, crearon una élite que se había enriquecido con esos bienes y, claro, pues ya estaban seguros, nadie les iba a echar abajo. Entonces, yo lo que pienso es que, evidentemente, no sé, creo que no seré el único de los que estamos en esta sala que lo crea así. Tarde o temprano, la situación que estamos viviendo tiene que colapsar y por eso os decía, no tanto esa bomba en Hiroshima y Nagasaki única, sino una explosión en cuanto a bomba a racimo. La situación tiene que acabar explotando de algún modo, por alguna parte, o empezar ese inicio de explosiones. Y no es tanto que nosotros en esa batalla cultural, en esa lucha por defender aquello en lo que creemos y pensamos, vayamos poco a poco a ir sumando más gente, que por supuesto tenemos que caminar hacia eso, pero que no es eso el fin, sino que yo pienso que cuando muchas cosas empiecen a reventar por su propio peso, lo que se mantenga en pie, la gente que tiene principios, que tiene verdades, que conoce la historia de España, que tiene conocimientos de filosofía, de política, que sabe
gracias a los magníficos programas de Paloma, pues no podía evitar decirlo aquí, pues puede tener una serie de elementos y de categorías para juzgar el mundo en el que nos estamos moviendo, pues puede encontrar personas que le ayuden a comprenderlo todo. Pero no creo que eso ocurra antes tanto si no empieza a hacer agua muchas cosas. Por ejemplo, llegará un momento en el que, imaginad con todo el tema de las leyes trans, pues todos somos conscientes del mal y de la destrucción de chavales que van a crear. Pues llegará un momento en el que también haya gente que empiece a darse cuenta y diga, pues esto no funciona, esto no es así, esto de las leyes trans, ¿no? Seguro que conocéis a personas también que han ido descubriendo poco a poco lo que ha sido la historia de España, la obra de España en el mundo, la hispanidad, la cristiandad española, y a través de ese tipo de cosas han ido poco a poco acercándose a planteamientos en los que podemos coincidir muchos de los que estamos aquí. Pero tenéis que asumir que pues, somos pocos, que podemos ser menos incluso y que nos van a dar hasta en el cielo de la boca. Si no tenéis asumido esto, chicos, pues yo qué sé, nos podemos afiliar a un sindicato y nos irá mejor en la vida, pero la libertad tiene un precio y es así. Pues ya está, un fuerte aplauso para Gabriel.